Muy buenas noches. Hoy estoy en el honor de reemplazar al doctor Carlos Buitrago, el anfitrión usual en estas reuniones. Mi nombre es Jimmy Castañeda, yo soy el director médico de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Y con este fondo, hoy vamos a comenzar a darle espacio a la temática que vamos a presentar el día de hoy. Quiero mostrarles de manera general el tema que vamos a hablar el día de hoy. El impacto general del COVID en adolescentes, situación actual del COVID en Colombia y realidad de adolescentes, importancia de la continuidad de la atención en salud sexual y reproductiva, la COVID-19, situación y desafíos pendientes y el impacto de la cuarentena en los adolescentes, que probablemente es la parte que al final más nos interesa. Le voy a ceder la palabra a la doctora Lilian Rubiano. La doctora Lilian Rubiano es la coordinadora del Comité de Adolescencia, Ginecología Infanto-Juvenil de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, quien va a moderar la presentación y va a presentar a las expositoras que nos acompañan. Entonces, doctora Lilian, siga usted, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Doctor Jimmy, ¿sí se escucha? Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces a empezar esta actividad. Realmente estamos muy animados con esta participación en la que queremos dejar como un precedente desde la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia y obviamente ante el concurso de nuestras invitadas realmente importantes en todo el impacto que puede haber a nivel de adolescentes y obviamente aprovechando esta crisis o esta pandemia que tenemos en este momento, pues queremos realmente evaluar qué impacto hay, tanto la situación actual como todo el impacto que ha habido precisamente en esta enfermedad con la salud no solamente física de los adolescentes, sino todo ese entorno sociocultural que hay en estos momentos. Quiero entonces darle paso bueno, quiero presentarles la metodología de esta actividad. Vamos a empezar el día de hoy presentando pues a nuestras conferencistas. Cada una de ellas tendrá 15 minutos aproximadamente para su presentación y al finalizar las tres presentaciones, pues vamos a dejar un espacio para preguntas pues relacionadas con el tema. Les voy a solicitar que por favor pueden a lo largo de la charla, de la actividad, pueden ir dejando sus preguntas en el bloque de mensajes y así las vamos recopilando para tenerlas todas preparadas para el final de la actividad. Entonces, pues le voy a dar paso para tratar de ser muy puntuales en el horario a nuestra primera invitada especial, la doctora Iliana Curiel. La doctora Iliana Curiel es pediatra, presidente del Comité de Adolescentes de la Asociación Colombiana de Pediatría y la doctora también es miembro de ALAPE. Entonces le voy a dar la palabra primero a la doctora Iliana. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por su participación.
Doctora Ileana, por favor, prueba su audio que ya está activo desde acá. Hola, ok, Perfecto, muchas gracias. gracias y bueno, les saludo con mucho afecto, con mucho cariño por la posibilidad de reunirnos, de mirarnos y sentir que estamos presentes en medio de esta ausencia y la pandemia que nos ha puesto este gran desafío. A todas las personas que conozco, que están conectadas, les mando un abrazo desde acá, desde Colombia. Y bueno, entrando ya a materia, vamos a hablar de la situación actual de la enfermedad por coronavirus en la población pediátrica de Colombia. Muy pocos datos se conocen, sin embargo, tenemos los datos abiertos. Quise hacer un resumen en relación a la población pediátrica y enfocar un poco en la parte de los adolescentes y de los jóvenes, y de una u otra manera también dejar un mensaje al final que esta pandemia nos ha visibilizado a todos esos adolescentes invisibles que tenemos, y dejar un ejemplo de una población invisibilizada en especial que padece mucho acá en Colombia. Estos son nuestros casos. El resumen en total está a corte del 5 de mayo, pero la cifra de menores de 18 años, digo menores de 18 años porque en Colombia ese es la cifra tope de pediatría, ¿no? Entonces, hemos entrado mucho en discusión con eso y por eso lo hablo de esa manera, que estos son nuestros adolescentes, pero población pediátrica en general. Tenemos 736 casos de coronavirus. Podemos ver que hemos tenido ya 3 pediátricos fallecidos. Y algo que es importante mencionar es que casi el 90% de todos nuestros chicos de alguna manera están en casa y la evolución ha sido satisfactoria. Las personas que han fallecido han sido porque han tenido una comorbilidad, ¿no? Entonces, dejar este reporte. También es importante que en Bogotá es donde más se ha presentado de casos en este tipo de población, y en casa también el 83%, 232 casos. Yo quiero traer esto por departamentos. Tal vez algunas personas que no conocen Colombia pueden ver las cifras y pueden ubicarse en relación a lo que puede impactar la enfermedad por coronavirus en algunas zonas de Colombia, como por ejemplo las que ustedes ven abajo, Barranquilla, Atlántico, Valle del Cauca. Estas son zonas que tienen mayor densidad poblacional y por tal razón tienen mayor casos de coronavirus. Hay casos diferentes y especiales, como casos en comunidades indígenas, por ejemplo, en el Amazonas, pero este tipo de población es una población completamente diferente. Tenemos 28 casos de población pediátrica en Amazonas, y en ese caso es una de las poblaciones invisibilizadas en su momento y que hoy se vuelve visible porque es comunidades indígenas. Con relación a la información por edad, que esto es un poco más de lo que nos compete, podemos ver la cantidad de casos que tenemos en población de 12 a 15 años, de 16 a 17 años, y siempre la evolución en el mundo de la población pediátrica ha sido una evolución satisfactoria, como lo podemos ver aquí en la diapositiva. Esta es la información por grupo etario, igual, pero miren, por ejemplo, 7.909 adultos en comparación con la población pediátrica, niños menores de 5 años que también entran dentro de los grupos vulnerables, y pues nuestra población de chicos que son menores. ¿Qué nos está pasando aquí en Colombia? Y esto lo podemos ver, que entre el grupo de adolescentes y jóvenes, por ejemplo, en Bogotá se concentra casi el 22.4%, hablo de Bogotá por ser la capital, y podemos ver ciertos riesgos que tenemos en población de 20 a 29 años, lo menciono por la franja de juventud, y estas son poblaciones que están asumiendo ciertos riesgos que permiten que de una u otra manera, si la evolución del coronavirus es completamente diferente en este tipo de poblaciones, sí tienen un alto riesgo de transmisibilidad de la enfermedad y poder contagiar a personas que tienen un riesgo o una vulnerabilidad diferente.
aproximadamente el 19% son jóvenes, 3,5% adolescentes y primera infancia 2,5%. Esta es la distribución. ¿A qué llamo la atención con esta diapositiva? Es la distribución por nexo y fecha. El cuadro verde es la población pediátrica que era un caso relacionado a otro. Pero si vemos ya en mayo, hablamos que la mayor cantidad, o sea, el de 84% de estos casos están en estudio, y esto está en relación con el cambio que nosotros tuvimos de decretar que estábamos ya en fase de mitigación, porque probablemente ya teníamos casos nuestros. Entonces, esto igual ha sido en la población pediátrica. Traigo esta diapositiva para entrar a una segunda parte. Esto eran la parte de datos y cifras, pero quiero traer estas prioridades olvidadas de la pandemia en los adolescentes y hacer énfasis en estos 4 puntos. Yo creo que quiero dejar este mensaje también. Lo primero que se enfrentan nuestros adolescentes es la falta de información o desinformación, exceso de información en las redes, noticias falsas que divulgan por conductas particulares. También es importante el bienestar de nuestros adolescentes, y creo que muchas de las personas, Mónica va a hablar de esto, el estrés, la depresión, la ansiedad, los cambios de vida. En Colombia tenemos líneas de atención en salud mental y la cantidad de llamadas de nuestros adolescentes así en el 70%. Y otro es el grupo de adolescentes vulnerables. Entonces, ¿qué hemos empezado a ver? Adolescentes migrantes, adolescentes con responsabilidad penal, que de una u otra manera están en confinamiento en esos sitios en donde ya tenemos casos positivos, el enfoque que se necesita de una manera diferencial para la comunidad LGTBI, para los grupos indígenas, como lo mencioné ahora, para nuestras embarazadas y para una población en especial que es el habitante de calle o el habitante en calle. Otra prioridad olvidada de la pandemia en los adolescentes es que estas medidas no farmacológicas o preventivas, de una u otra manera, como el aislamiento, el distanciamiento físico, se nos está olvidando que nuestros adolescentes pueden tener una acción comunitaria importante y generar una participación juvenil que podríamos estar desaprovechando, y quiero traer eso en el presente. Voy a dar un ejemplo de lo que está pasando en Bogotá con una población vulnerable en especial de mucha importancia para la mayoría de este grupo, y es la salud materna de adolescentes migrantes y atenciones del recién nacido y del parto en población migrante, y en este momento que de una u otra manera esto se está visibilizando. Algunos datos que me pidieron y lo traigo porque si podemos ver en el 2000, esto es el número de atenciones a población venezolana por grupo poblacional y sexo. Si nosotros vemos cómo ha ido aumentando la atención desde el 2017 hasta el 2019, y vemos en la parte de abajo que la mayor cantidad de población es en adolescentes y en jóvenes las atenciones. Y estas atenciones han derivado precisamente de causas como son estas primeras que tenemos acá, casi todas relacionadas con atención materno-perinatal, esta en particular por enfermedad del virus de inmunodeficiencia humana, que esto nos asume un reto para Colombia precisamente por el acceso en la mayoría de las veces a la falta de acceso de medicamentos para poder tener una continuidad y el resto de atenciones. Nosotros tenemos normas en las cuales se puede acceder a atención del parto, pero tenemos una falencia en la parte del control prenatal. Este es el número de nacimientos venezolanos en Bogotá, lo podemos ver cómo ha ido aumentando a través de los años, y es importante traerlo precisamente porque la mayor cantidad, vemos los grupos etarios, y aquí tenemos de 10 a 14 años, embarazo de 15 a 19 años, entonces tenemos una triple vulnerabilidad: migrantes, gestantes y además adolescentes. Entonces es un gran reto y desafío que en este momento tenemos, cuando además podrían estar infectadas con COVID o la vulneración que tienen. El 78% de estas madres venezolanas que se atendieron no tenían una seguridad social, o sea, probablemente no eran regulares,
Y traigo esto, tal vez aunque no conozcan, estos sitios en donde están las flechas son los sitios de mayor vulnerabilidad económica y pobreza. Entonces ya no es una triple vulnerabilidad. Entonces son madres venezolanas, adolescentes que viven en sitios de extrema pobreza, pero además no tienen cubiertos sus servicios en relación a la atención prenatal. Un gran reto definitivamente es generar acciones para la salud colectiva en estos grupos de adolescentes, en adolescentes gestantes y jóvenes también, en niños, niñas y adolescentes. Tenemos adolescentes con discapacidad o con patologías crónicas que en este momento no están accediendo a servicios como diálisis u otro tipo de enfermedades que con la pandemia no hay acceso a los servicios de salud en su gran mayoría. El día de ayer salieron las orientaciones desde el Ministerio de Salud para este tipo de condiciones o acciones en salud colectiva fuera del COVID. También adolescentes y jóvenes que ejercen actividades sexuales pagas. Tenemos jóvenes y adolescentes que son trabajadores informales. Una población en riesgo para eventos de salud mental y pues casos sospechosos o confirmados, comportamientos de riesgo de nuestros adolescentes que de una u otra manera los ponen en vulnerabilidad con esta patología. Esta es la última diapositiva. Yo realmente quiero dejar el mensaje que en América Latina la cantidad de población pediátrica, adolescentes y jóvenes podría tener un comportamiento bizarro en relación a otros países que tienen una capacidad de acceso a los servicios de salud diferente. Las vulnerabilidades son completamente diferentes, igual la pobreza y otros tipos de condiciones. No olvidar el ejercicio que traje de la salud materna en población migrante venezolana y además con COVID nos pone un gran reto. Y traer y dejar este mensaje, estas 4 prioridades que nosotros no podemos olvidar en la pandemia a nuestros adolescentes y desde allí enfocar las acciones que se puedan generar para el uno o para lo otro. Ya las próximas ponentes van a profundizar en cada uno de estos temas, entonces creo que dejaremos las preguntas para la parte final. Muchas gracias. Traje esta diapositiva al final, porque dentro de los grupos vulnerables están las comunidades indígenas. Yo vengo de una comunidad indígena y es tal vez pensar las cosas impensables para poder atender a la población vulnerable. Es muy raro ver un adolescente indígena con este tipo de aparatos, con un dron, y esto nos abre las posibilidades de poder atender de una manera diferente a estas poblaciones vulnerables, y pues quería dejarlos con esas imágenes para abrir la imaginación y la innovación ante esta pandemia que nos pone un reto de poder que nuestros adolescentes puedan tener accesos efectivos a salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Ileana Curiel. Creo que quedamos muy satisfechos con esta intervención. Nos ha dejado, creo que, un panorama muy claro, general, sobre la vulnerabilidad a la que están expuestos nuestros adolescentes, y pues eso nos ayuda o nos permite tener precisamente ese panorama para buscar esas medidas que pueden con las que podemos ayudar a nuestros adolescentes a salir adelante en medio de esta crisis. Siguiendo en nuestro orden, pues quiero darle la bienvenida a la doctora Alma Virginia Camacho Hübner. La doctora Alma Virginia es asesora técnica regional de salud sexual y reproductiva de UNFA, LACRO, y ella nos va a hablar en este momento de la importancia de la continuidad de la atención en la salud sexual y reproductiva en el marco de la COVID-19, situación y desafíos pendientes. Doctora Vicky, el micrófono y la pantalla es suyo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y colegas que están participando de este webinar. Antes de comenzar, quiero decirles que de pronto del nivel regional la información que vamos a compartir a veces tiene una visión un poco general, ¿sí?
Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer el día de hoy es tratar de compartir y enviar algunos mensajes clave que desde nuestra organización estamos trabajando con los gobiernos, con la sociedad civil, con los distintos interesados directos, con las asociaciones profesionales, para asegurar, digamos, que en el marco de esta terrible situación que estamos viviendo, la peor pandemia del siglo, es asegurar la importancia, la continuidad en la atención en salud sexual y reproductiva, incluyendo, por supuesto, a los adolescentes. Ya la doctora que me antecedió creo que puso una serie de elementos que lamentablemente se van a duplicar porque forma parte del análisis que estamos haciendo todas las organizaciones con relación a la situación en América Latina. El primer mensaje clave para mí es que las pandemias exacerban las desigualdades de género y se comportan de manera distinta en los hombres que en las mujeres, ¿no? Y exacerban estas desigualdades para mujeres y niñas y pueden tener un impacto muy grande en la forma en cómo reciben la atención y los tratamientos. Y por otro lado, y esto basado en la experiencia que tenemos en pandemias previas, sobre todo la del H1N1 del 2010, también la pandemia de hace unos años atrás, la epidemia, perdón, del ébola en África, donde hemos visto el efecto en resultados en salud adverso hacia las poblaciones. Por lo tanto, la salud y los derechos sexuales y reproductivos requieren de atención particular durante las pandemias. Este es un elemento que es importante dejarlo claramente establecido. Hemos hecho un análisis de lo que está pasando en los servicios de salud en la región y realmente anoche hemos vuelto a tener una reunión con todos los ministerios de salud y lo que hemos identificado es que con relación a la continuidad de los servicios en el marco de nuestros sistemas de salud en la región y sobre todo en el área de salud sexual y reproductiva, hemos encontrado países donde la atención ha sido interrumpida del todo. Hemos encontrado países donde hay restricción en la atención en salud sexual y reproductiva y hay otros países que mantienen full continuidad, que son los menos, ¿sí? Y inclusive los que mantienen full continuidad tienen una serie de desafíos. Desafíos no solamente de la oferta de los servicios de salud con relación a la fuerza laboral de trabajo, con relación a la cantidad de servicios que están prestando servicios, sobre todo a nivel de la atención primaria, sino también la demanda de los servicios. Es decir, la población teme ir a los servicios y tenemos problemas grandes de acceso a los servicios de salud, no solamente porque estén interrumpidos y restringidos, sino también porque la misma población tiene temor de asistir a los servicios por temor al contagio. La atención y acceso a tratamientos, insumos, tenemos problemas con la cadena de entregas, sobre todo en el área de anticonceptivos. Hay una débil respuesta todavía de los sistemas de salud y sobre todo a nivel local a los casos de violencia de género y de violencia sexual. En un momento que las niñas y las mujeres requieren más de estos servicios, las mujeres embarazadas que necesitan atención prenatal u otros servicios de salud sexual y reproductiva no están seguras de ir o no, lo que les decía. Y las niñas y mujeres están atrapadas en relaciones abusivas, temiendo por su seguridad. Los migrantes, que decía la doctora que me antecedió, en situación humanitaria, donde el acceso para muchos de ellos a servicios básicos simplemente ya no es una opción. Las escuelas, universidades, centros de formación están cerrados hasta nuevo aviso. Y también quiero mencionar a las personas mayores que están atrapadas con interacciones sociales muy limitadas y muy vulnerables, ¿verdad? Desde el punto de vista biológico, pero también psicosocial. Esta pandemia de la COVID-19 ya nos está mostrando resultados adversos en salud sexual y reproductiva, ¿sí? El cierre, las restricciones de los servicios de salud a salud sexual y reproductiva,
hemos visto la interrupción en la cadena de los suministros, hay desvíos de equipos y personal de salud reproductiva que están yendo a cumplir en algunos países otro tipo de necesidades, los cierres, las restricciones del movimiento, los lockdowns que tenemos la mayoría de los países generan no solo el acceso limitado, sino inoportuno y a destiempo en los servicios de salud, el temor que ya lo hemos conversado, las niñas y niños y mujeres viviendo con perpetradores y efectos psicosociales muy grandes con relación a ansiedad y depresión, y esto es muy fuerte en los niños y en los adolescentes. ¿Qué me parece? No sé, me está fallando esto. Entonces, el impacto que hay en salud sexual y reproductiva es muy grande porque estamos viendo un aumento en los embarazos no intencionales, de abortos inseguros, aumento en la incidencia de ITS y VIH porque la gente no está teniendo en algunos lugares acceso a los tratamientos, aumento de violencia basada en género, complicaciones del embarazo en varios países. Ayer nos compartían directores de salud reproductiva de algunos países las muertes maternas, pero no solamente asociadas a COVID, sino también por el COVID. Es decir, que las mujeres al no ir a los servicios, al identificar mal las señales de peligro, riesgo, están muriendo también. Hay un exceso de muertes en los últimos meses en algunos países por causas directas de muerte maternas y neonatales. Y los más afectados son niñas, adolescentes, las mujeres, las poblaciones LGTBIQ, las personas que viven con VIH, las personas con discapacidad, los más pobres, las personas que viven en el área rural, indígenas y afrodescendientes. Este estudio de la Guttmacher me parece excelente porque con base a un estudio que se hizo hace 3 años atrás, en el 2017, y que se publicó, que se hizo con el Fondo de Población, que se llama Adding It Up. Este estudio, basado en esta base de datos, ellos han hecho unas estimaciones sobre qué significa en términos de impacto la interrupción en la atención esencial en salud sexual y reproductiva. Si se redujera solamente en un 10% el uso de anticonceptivos de larga y corta duración reversible, disminución en la cobertura de servicios esenciales de embarazo y de parto y cuidados al recién nacido, y un cambio, ¿sí?, de un 10% de acceso a abortos seguros por abortos inseguros, ¿sí? Tendríamos más de casi 50 millones de mujeres con necesidad insatisfecha de anticonceptivo, incluidas adolescentes, más de 15 millones de embarazos no deseados adicionales a lo que publicaron en el 2017, casi 29.000 muertes maternas, incluidas 1.000 muertes maternas adicionales por abortos inseguros, y más o menos casi 3 millones, más de 3 millones de abortos inseguros adicionales a nivel mundial. Todavía no tenemos los datos en la región, estamos trabajando en eso para tener datos de proyecciones de impacto, pero la CEPAL acaba de publicar también un análisis sobre los objetivos de desarrollo sostenible a la luz de la crisis sanitaria. Y, por ejemplo, hay algunos indicadores del ODS 3 de salud que se vería afectado por la pandemia, y uno de ellos es la razón de mortalidad materna, que no va a mejorar, sino más bien se va a estancar y en algunos países va a subir. Hay un punto que quiero hacer en esta presentación, y es que todavía los sectores sociales en el marco de la pandemia están trabajando de manera conducida, digamos, bajo el liderazgo del sector salud, pero vemos una poca articulación y requerimos una articulación, una respuesta articulada, sobre todo cuando hablamos de adolescentes y jóvenes. Salud y educación deben tratar de esforzarse para tener una respuesta más articulada. Tenemos pocos datos desagregados en salud que sean oficiales, ¿no? Tenemos un importante número de COVID positivo en poblaciones jóvenes entre 20 y 40 años. La mayoría de las infecciones están entre 20 y 50 años. No tenemos desagregados
a nivel regional, me refiero por grupos pequeños, por grupos más por quintiles. En el contexto de la COVID, de acuerdo a la UNESCO, hay 1.260 millones de estudiantes afectados con disrupción en el funcionamiento de las escuelas. En nuestra región, en América Latina, todos los países tienen las escuelas cerradas a excepción de Nicaragua. Por lo tanto, asegurar la continuidad de la atención en la red de servicios de acuerdo a los contextos locales implica también un esfuerzo importante en esta articulación con el sector educación. Tenemos que buscar maneras distintas de entregar a los jóvenes información acerca de su salud, derechos sexuales reproductivos, servicios esenciales. Y también reconocer que las personas jóvenes pueden ser un importante recurso para la mitigación de riesgo y la difusión de información en las comunidades durante esta crisis. Hemos visto a los jóvenes participando como voluntarios en una serie de tareas en la respuesta a la crisis sanitaria de apoyo, digamos, a adultos mayores, jóvenes, trabajando en las bolsas de alimentos, etcétera, lo cual han sido tremendamente importantes también en los esfuerzos de mitigación de la crisis. Para nosotros como Fondo de Población, ¿cuáles son nuestras prioridades en tanto la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva? En primer lugar, tenemos que garantizar, y este es el mensaje también de la OMS, también de la UNICEF, el acceso y la continuidad de servicios. Y para nosotros fundamental, salud sexual y reproductiva que incluye adolescentes y jóvenes. También está el tema de la protección a los trabajadores de la salud. Hemos visto una cantidad importante en América Latina de médicos, de enfermeras, de matronas, enfermos con la COVID-19. En muchos países, inclusive, hay muchos fallecidos por la COVID-19 en nuestra región, igual como hemos visto en Europa y en los Estados Unidos. Abordar la violencia de género y la violencia sexual es central en la pandemia y asegurar también que los productos esenciales de salud sexual y reproductiva, incluyendo la anticoncepción, estén disponibles para quienes los necesitan. Entonces, estas son las prioridades de nuestro trabajo en la región en este momento. Ahora, también consideramos y hemos identificado cuáles son los servicios esenciales en salud sexual y reproductiva en ese marco, digamos, que la OMS ha propuesto en tanto continuidad a los servicios en general en el marco de la pandemia COVID-19. Y para nosotros los servicios que no son diferibles durante la pandemia es la anticoncepción oral de emergencia, la anticoncepción y la consejería y el suministro de métodos anticonceptivos, los métodos de planificación familiar, incorporarlos como parte de un enfoque de autocuidado, debemos promoverlos y suministrarlos a mujeres y jóvenes de manera proactiva, los cuidados durante el embarazo, el parto, posparto y atención al recién nacido y la interrupción voluntaria del embarazo o legal del embarazo donde sea legal. En términos de la continuidad de los servicios, para nosotros es muy importante cuando hablamos de un servicio sanitario organizado y preparado para mantener un acceso equitativo en la prestación esencial de servicios de salud sexual y reproductiva que mitigue o que limite la mortalidad directa, pero también la mortalidad indirecta, como podría ser, o resultados adversos reproductivos, como son los embarazos no intencionales, la mortalidad por aborto, la mortalidad materna, el VIH, etcétera. En primer lugar, conocer los datos desagregados. Tenemos pocos datos oficiales y desagregados. No sabemos cuántos indígenas están muriendo por la COVID-19, no sabemos cuántos chicos, adolescentes están enfermos, cuáles han sido sus mayores complicaciones, cuántas embarazadas y COVID-19 hay en la región. En este momento no tenemos un sistema de registro. De pronto los países lo pueden tener, pero no forma parte de una base de datos regional, no hay. Reorganizarlos, entonces este es un tema central para cuando se trata de planificación, de reorganización de servicios, ¿sí? Necesitamos tener datos. Reorganizar servicios de salud sexual, reproductiva y educativos es otra línea de trabajo, ¿no? Donde no solamente estábamos hablando de
mantener los servicios esenciales que tenemos como parte de la oferta de servicios del sistema de salud, sino que incorporar modelos innovadores y complementarios. Esto todo el mundo lo está hablando, como la telesalud, divulgación, modelos alternativos de entrega de anticonceptivos, de tratamientos para VIH. Pero todavía esto es un lenguaje un tanto retórico, digo yo, porque en la práctica no es lo mismo decir que hacer, ¿sí? Y estamos viendo una serie de dificultades en términos de recursos y en términos de prioridad también. Para algunos países no es una prioridad los servicios esenciales en salud sexual y reproductiva, han priorizado la atención del parto, en algunos países ni siquiera todavía se consigue responder a las atenciones prenatales, y la anticoncepción y la consejería para la anticoncepción estamos viendo que es bastante débil en la región. Visibilizar a la población más vulnerable. Es un tema clave cuando uno habla de continuidad de servicio de salud reproductiva y ya lo hemos tocado, y también la difusión de mensajes, ¿no? El tema de la comunicación estratégica en la pandemia con relación a qué servicios están disponibles, qué tipo de servicios están disponibles y dónde están disponibles es central. Es algo que tenemos que mejorar y trabajar aún mucho más. Y organizar las sesiones, también sesiones con docentes, estudiantes y familias sobre los temas de educación integral de la sexualidad. Es un tema que nosotros estamos trabajando en este momento y sobre todo dirigidos a adolescentes y jóvenes. Por lo tanto, ya tratando de centrarme en adolescentes y jóvenes, sabemos que necesitan de un asesoramiento personalizado que satisfaga sus necesidades. Tenemos que coordinar a nivel comunitario, desarrollar estrategias de demanda comunitaria, pero también de promoción comunitaria, donde puedan recibir de manera segura los servicios de anticoncepción, puntos de entregas alternativos, farmacias, tiendas, entregas domiciliarias, etc. Responder al tema del miedo y la ansiedad por contraer el virus en las instalaciones sanitarias, recibir información errónea sobre disponibilidad de servicios puede conducir a la no utilización de los servicios, especialmente por los adolescentes y jóvenes que están en cuarentena, viviendo bajo el techo de padres o familias, tutores o en situaciones de calle también. Asegurar que haya una comunicación efectiva era lo que decía sobre la disponibilidad de los servicios críticos, que se incluya esto en la comunicación de riesgo y estrategias de participación comunitaria. Entonces, es muy importante mantener los servicios de anticoncepción y planificación familiar y consejería. Como les decía, tenemos problemas hoy en día, sobre todo en anticoncepción y consejería. El objetivo principal es evitar la discontinuación de los servicios o reducir al mínimo el riesgo, y también reduciendo el riesgo, obviamente, de contagio de la COVID de la población usuaria, pero también de los proveedores durante el proceso de emergencia sanitaria. El tema de implementar sistemas de consulta, la anticoncepción y la consejería es, yo diría, una de las intervenciones más óptimas para poder entregarse o hacer todo el proceso de consejería y discusión sobre el tema del uso o continuidad de métodos anticonceptivos de discontinuidad vía virtual. Pero lamentablemente varios países no cuentan con los recursos, sobre todo a nivel local, y comunidades más pobres, estados más pobres, provincias más pobres, no tienen la tecnología para este tipo de trabajo, hacen lo que pueden utilizando chats, WhatsApp, teléfonos, pero como mostró la doctora en su último slide, un joven indígena con un dron, bueno, sería ideal que pudiéramos, porque la tecnología no necesariamente está disponible y en algunos países el acceso al Internet, a la data de Internet es tremendamente caro, a pesar que hay países que han disminuido los precios en este momento. Entonces, implementar sistemas de consulta y de entrega de insumos a distancia es parte de los servicios y de las intervenciones de salud sexual y reproductiva que no deben ser diferibles. Les quería mostrar acá un poco, compartirles algunos esfuerzos que está haciendo el UNFPA en el trabajo en juventud y participación en el contexto de la pandemia, porque ustedes trabajan con jóvenes, ¿sí? Estamos adaptando un compact para jóvenes en acción comunitaria que se lanza mañana.
Hay una campaña que se llama Youth Against COVID-19, una campaña en Press y Video. Esta campaña está en asocio con la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina, donde han realizado una serie de cápsulas sobre COVID y medidas de prevención, afectaciones de COVID-19 en jóvenes, salud y derechos sexuales y reproductivos, salud mental, participación juvenil en respuesta a la pandemia, igualdad de género y prevención de violencia basada en género. Y en la región estamos adaptando los videos con los jóvenes, sobre todo adaptando a las realidades de jóvenes afrodescendientes con discapacidad y jóvenes indígenas. Estos son recursos de uso libre, van a ser recursos de uso libre. Luego también UNFPA tiene todo un modelo de campamentos juveniles que se llaman Juventudes Ya. Estos eran presenciales y la organización ha estado trabajando con los grupos, con las redes de jóvenes en la región y creando estos campamentos que sean de manera virtual, adaptando la estrategia a entornos digitales. El primer campamento nacional virtual de liderazgo juvenil con jóvenes y justamente con organizaciones de Colombia, con foco en la agenda de violencia basada en género, y los socios de esta estrategia es la IPPF, Oxfam y Plan Internacional. También un documento interagencial sobre juventud y Agenda 2030 que buscará mostrar el impacto de la agenda en jóvenes de cara a los impactos de la pandemia, y se está haciendo una encuesta regional sobre juventud y COVID-19 con el objetivo de conocer cómo las y los adolescentes están viviendo la pandemia por COVID, así como conocer sus preocupaciones presentes, y los resultados se van a entregar entre junio y el mes de julio. Y finalmente, una serie de seminarios sobre juventudes, liderazgos y accionar frente a la pandemia, que se va a hacer en las próximas semanas, les puedo informar a través de Mónica, y van a haber sesiones sobre herramientas digitales para facilitar el trabajo de activismo y movilización desde la casa, herramientas para el autocuidado y la salud mental en la cuarentena, violencia basada en género en tiempos de COVID y cómo proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos durante el COVID-19. Bueno, muchas gracias. Con eso termino. Muchísimas gracias, doctora Alma Virginia. Excelente su intervención. Definitivamente nos queda muy claro el impacto que desafortunadamente en este momento puede ser negativo que han tenido y que seguramente seguirán teniendo en materia de salud sexual y reproductiva nuestros adolescentes y jóvenes. Y vemos que esto está ocurriendo no solamente en Colombia, sino pues a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica. Pero también nos deja claro que podemos corregir o mejorar con algunas estrategias que realmente terminan siendo muy fáciles o que podemos hacer de una manera muy fácil, y es precisamente ya sea reapertura o afianzamiento de esos servicios de salud sexual y reproductiva y algunas otras actividades que nos permite hacerlo. Quisiera aprovechar aquí y de pronto mencionar que en Colombia, pues, específicamente en Colombia, el boletín número 190 del 2020 precisamente mencionó la importancia que tiene la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva en las instituciones prestadoras de salud. Así que podemos aprovecharnos de este recurso precisamente para, pues para que no desfallezcamos en el proceso, y obviamente pues tomar todas las experiencias que de pronto desde otras latitudes hayan tenido y poder seguir trabajando en beneficio de la salud sexual y reproductiva de nuestros adolescentes. Muchísimas gracias, doctora Alma. Y bueno, le doy paso entonces a una gran amiga, a la doctora Mónica Borile, pediatra, médica de adolescentes, vicepresidenta de la Confederación de Adolescencia y Juventudes de Iberoamérica, Italia y el Caribe, CODAJIC. Ella nos va pues, a hacer un cierre con broche de oro en estas conferencias, hablándonos del impacto de la cuarentena en las adolescencias. Muchísimas gracias, doctora Mónica, por haber aceptado esta invitación, y es dueña del micrófono a partir de
colegas que están participando. Voy a tener así. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, Mónica. escuchan? Qué pena. Ahora Ahora- sí se escucha. Ah, bueno, lo que les decía era que, bueno, mi agradecimiento, por supuesto, a Vicky, Iliana, a vos, querida Ilian, pero sobre todo a la FECOSOC, la posibilidad del encuentro, y realmente, sinceramente es lo que pienso, ¿no? Que las acciones conjuntas nos benefician a todos. Yo ahora, ustedes ya saben, en la Patagonia el tema de la conexión a veces es muy malo, así que yo voy a apagar el video y vamos a trabajar un poquitito con el tema del Power. Así que, pero después me vuelvo a conectar de nuevo, porque me gusta verlos y verlos a ustedes también. Bueno, realmente cuando uno habla del impacto en la cuarentena en los adolescentes, decíamos justamente qué pasaba primero con nosotros cuando aparece esto, ¿no? ¿Qué pasaba con nuestros proyectos, con nuestro futuro, con nuestro hoy? Y miren ustedes esto pensado en cabeza de los chicos, ¿no? En los adolescentes, aquellos que tenían el contacto con los otros, que iniciaban justamente en este periodo la escuela, aquellos que estaban iniciando sus semestres en las universidades, y esto nos atraviesa a todos. Realmente cuando nosotros vemos que el COVID se ha extendido en los 36 países y territorios de América Latina y el Caribe y cambió nuestras vidas, la de niños, niñas y adolescentes y sus familias en toda la región. La crisis sanitaria recuerda la estrecha interdependencia que nosotros tenemos en nuestras sociedades y esta imposibilidad de cerrar fronteras. Siempre decíamos esto cuando hemos tenido otros temas vinculados con las pandemias. ¿Qué pasaba? Mientras los conocimientos se quedaban en las fronteras, los virus los atravesaban rápidamente. Y eso es realmente así, lo que pasó y lo que vemos que está pasando. Las brechas no son solo las de la conectividad, sino también aquellas que nos permiten cumplir con mayor rigor el distanciamiento que es físico, ¿no? En particular, situaciones que ya lo referían las colegas, como el hacinamiento, las deficiencias de los servicios públicos, el agua potable, las viviendas en materiales precarios, la alta densidad poblacional, son factores que determinan una mayor propensión al contagio. Las desigualdades y la violencia dentro de los hogares sabemos que se profundizan en el confinamiento. El cese de actividades escolares representa un obstáculo adicional, porque sabemos que el rol en las escuelas habla también de cuidados, de alimentación, de meriendas, y que hay brechas sociales en el acceso a las tecnologías, como decía Vicky, y como también refería Iliana. Ciudadanos con menos recursos no podrán acceder a las clases virtuales, ni siquiera al teletrabajo. Realmente, cuando ahí que vi que en el chat muchos decían, sí, están invisibilizados en todos los países las adolescencias, ¿no? Pero miren ustedes que en inicio, y cuando veíamos las noticias en Italia o en España, parecía que ellos eran invisibles, eran inmunes, ¿no? Entonces ponemos ni invisibles ni inmunes, solidarios. Y en ese momento se hablaba mucho de mandatos y temas muy fuertes que a mí me hacían mucho ruido, que las elecciones hechas por los jóvenes pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte para otra persona. Imagínense ustedes estos mandatos en los adolescentes, ¿no? Y realmente la idea era convocarlos a pesar y que pensemos todos juntos en un bien común, en que la sociedad que los necesita, que son solidarios, y realmente los hemos visto trabajar junto a otras agentes realmente, y que tienen un rol muy importante en esta pandemia. La idea que veníamos charlando con todos los grupos y las asociaciones es cómo nosotros hacemos para visibilizar a nuestros adolescentes. Miren ustedes que con las descripciones bibliográficas que tenemos en este momento, realmente tenemos muy poco. Yo estuve revisando toda la casuística y realmente hay mucha descripción bibliográfica de los casos en adultos. Hay consenso para estimar que solo el 2% de los pacientes con COVID son menores de 19 años y un 1% menores de 10. Esto es una casuística china, que fue la más numerosa, porque habla de 45.000 casos estudiados. En Italia tienen cifras menores, de esos 22.512 casos, solamente el 1.2% correspondían a niños, sin reporte de muertes por debajo de los 30 años. Madrid tiene datos recientes publicados el 16 de marzo. Des en cuenta que nosotros decimos, bueno,
¿Cuándo apareció esto en nosotros? Nosotros realmente los casos, aparece el primer caso en Argentina el 3 de marzo, entonces realmente escribir sobre esto, nosotros en la Argentina, por ejemplo, hubo solamente 6 casos en menores de 14 años. Miren ustedes esta cifra de este trabajo y la vamos a comparar con lo que tenemos ahora. Estados Unidos, el 2 de abril de 2020, la pandemia de la enfermedad por coronavirus había provocado 239.279 casos, y solamente, digo solamente, viendo los números de hoy, de 5.443 muertes. Ahora sabemos que tenemos 1.250.000 casos, ¿sí? Y que tenemos 75.423 muertos. Realmente, cuando uno habla de esto, de la infodemia, de las cuestiones que ven los chicos y las revisan, realmente es increíble, porque realmente no da tiempo a nada, y me imagino que con el tema de los estudios lo mismo, pero en ese estudio sabíamos que de la población, un 22% de la población afectada estaba constituida por lactantes, niños y adolescentes menores de 18 años. Quiere decir que esto que decía Iliana, que quizás las manifestaciones en los adolescentes, en los asintomáticos, y todo esto también depende, ahora lo vamos a ver, que realmente el análisis preliminar de los casos pediátricos, la mayoría de los pacientes eran varones. En Argentina en este momento estamos 50 y 50%. Las tasas de letalidad en el género masculino también eran superiores a las mujeres. La variabilidad de la incidencia de casos en adolescentes en diferentes regiones del mundo se relaciona probablemente con esto, ¿no? La disponibilidad de hacer pruebas diagnósticas. Y después, la distribución de la pirámide poblacional, las medidas de protección social que se adoptan en cada país. Ayer hablábamos con chicos de la República Dominicana que muy preocupados decían que teníamos más muertes, ellos tenían por la ingesta y la intoxicación por alcohol metílico, producto de una destilación de la caña, que ellos tienen un toque de queda de muchas horas, y que realmente se alcoholizan y encuentran más muertos por estas intoxicaciones que por COVID. Y realmente es impresionante, volvimos a buscarlos, ellos me lo certificaron, no alcancé a plasmarlo en la diapositiva, pero realmente el impacto de las medidas de protección social dependen, por supuesto, de las políticas de los países. Aunque sabemos que los ancianos y las personas con afecciones persistentes son más vulnerables, los adolescentes y los jóvenes también corren el riesgo de contraer y transmitir el coronavirus. En una revisión de la fuente de contagio de adolescentes confirmados, se identificó que la mayoría de los casos, el caso índice era de un familiar. Una de las series que reporta esta vía representa el 90% de los casos de un total de 171 pacientes en China. La mayor parte de los niños positivos para COVID en China fueron identificados bajo un screening por tener contactos directos y no por razones clínicas. Quiere decir que hay muchos chicos dentro de la población pediátrica adolescente que son de difícil detección si nosotros no hacemos realmente los test. El CDC habla que en Estados Unidos cerca de 2.500 primeros casos de coronavirus, 705 tenían entre 20 y 44 años. Según ellos, ¿no? Entre un 15 y un 20% terminaron en hospital, y de ellos solamente un 4% necesitó cuidados intensivos y hubo baja letalidad. Este es el perfil. ¿Qué pensamos nosotros? Bueno, el trabajo que hace mucho tiempo venimos realizando con la Confederación, volvemos a hablar de los encuentros virtuales y darle herramienta a los chicos y a los referentes de los países miembros de la Confederación. Nos llevó esto a escuchar sus voces, ¿sí? Sobre sus vivencias, sobre sus experiencias, sobre la relación que tienen ante la situación de la pandemia de COVID, y generar acciones junto a ellos y ellas. Participan permanentemente desde hace un tiempo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, con las dificultades de Cuba, pero ya tienen WhatsApp, entonces ya ellos entran al chat de WhatsApp. Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Portugal y Uruguay. Realmente los dispositivos de trabajo son reuniones en Zoom semanales, pero ellos tienen un grupo de chat abierto que genera permanentemente intercambios. Y esos intercambios los llevan también a los grupos de Instagram,
¿sí? Y de Twitter. Realmente la metodología del trabajo son los conversatorios, y realmente nosotros ahora, muchos de nosotros que estamos trabajando con adolescentes, tenemos la posibilidad de conectarnos con ellos a través del Zoom. Y las preguntas fueron, ¿cómo vivían ellos la pandemia? ¿Qué les parecía cómo vivían sus pares? ¿Cuáles eran sus preocupaciones? ¿Sobre qué les interesaría conversar? ¿Qué acciones les gustaría realizar? Esto lo trabajamos con una licenciada en psicología, y realmente buscamos que las propuestas de acciones vinieran de ellos, pidieron charlas con profesionales, elaboraron algunos materiales de prevención y están trabajando en eso, videos, memes, posts, difusión por las redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter y programas radiales. Yo siempre digo que pequeños movimientos generan grandes cambios, y el trabajo que ellos están haciendo en la comunidad, a veces nosotros no lo podemos hacer visible, pero realmente debemos hacerlo visible. Realmente están trabajando en sus comunidades, con sus pares, y miren ustedes por qué los traigo a ellos cuando yo les decía justamente a los colegas de FECOLSOC, la próxima tenemos que traerlos para que nos cuenten lo que están haciendo, sé que algunos están conectados, y qué temas habían priorizado. El tema del consumo problemático. Sabemos que aquellos chicos que estaban consumiendo están buscando seguir con el consumo, y a costa muchas veces de, en lugares donde tienen toque de queda, exactamente, están muy preocupados porque se hacen muchas veces apresar por la policía, están judicializados. El tema del embarazo adolescente, como decía Vicky, el tema de cómo prestar servicios a pesar de... el tema del acceso a los anticonceptivos, el tema de la salud sexual y reproductiva, les preocupa muchísimo, circulan entre ellos, realmente a veces cuando van a servicios hospitalarios y no encuentran respuesta, ¿sí? Sale permanentemente temas de salud mental, qué pasa en las redes sociales, la violencia y los abusos. De los temas así, de las lluvias de ideas, hablan qué pasó con esto y qué temas priorizarían, encontrarnos con nosotros mismos, somos las redes para otros, cómo sostenemos y cómo no sostenemos, cómo afrontar la soledad, la ansiedad, la angustia, cómo vivimos nuestra adolescencia, cómo va a ser el volver a encontrarnos. Los trastornos del sueño, todos aquellos que hacemos con videoconsultas y que también seguimos sosteniendo los espacios de pediatría ambulatoria y adolescencia, sabemos que aparecen. Los trastornos en la alimentación, en aquellos que venían con trastornos, y aquellos que acentúan el trastorno también lo tenemos. El suicidio adolescente, desgraciadamente en nuestra comunidad, que es muy chiquita, hemos tenido uno ya. El consumo problemático, qué es patológico y qué no. Esto fue muy interesante porque en el debate hablábamos de no patologizar determinadas situaciones, no medicalizar determinadas situaciones, porque realmente esto es inesperado para todos y cada uno de nosotros responde de determinadas maneras. Y realmente lo que decimos justamente es no patologizarlos, no medicalizarlos si no es necesario. Hablar y expresarse, darles la posibilidad de la escucha. Realmente ellos deben, como todos nosotros, hacer un duelo de lo que está sucediendo, y ellos dicen que se quedan acostados muchas veces más tiempo que estar levantados, y que están preocupados por las actividades que no pueden desarrollar. Muchas veces extenuados, ¿sí?, por la cantidad de actividades que tienen, y aquellos que tienen acceso a Internet. Nosotros tenemos áreas rurales, y los chicos también cuentan de áreas rurales donde la conectividad es muy mala, y eso les genera otra causa de estrés. Miren ustedes, ellos hablan de una gran crisis, y yo siempre hablamos de crisis como una oportunidad, de no quedarse solamente frente a las pantallas, transformándose como esos chicos japoneses que vivían en reclusión voluntaria mientras continuaban un intercambio sin fin con los otros. Que el confinamiento, por supuesto, acentúa la adicción al smartphone, y que en principio destruye este reconocimiento del otro y la atención hacia el otro. Pero también surgió de estas charlas la fobia del contacto. Charló el miedo de ponerse en contacto con el otro. Entonces a veces cuando escuchamos que
hablaban del sexting y del sexo virtual, y nosotros hablábamos de los cuidados que debían tener con el sexo virtual. Ellos lo que dijeron en las charlas esta es, tengo miedo al abrazo con el otro. Y miren ustedes esto de que muchas veces en esto que decían de que podían sentir fiebre, el dolor de cabeza, e incluso la tos sin tener la enfermedad, y que todo podía ser posible. Esto también tenemos que estar preparados para trabajarlo. Hablan de la ausencia física de los pares, y realmente adolescentes fuera de los espacios institucionales, en el ámbito de su formación y de su trabajo, de la universidad, los chicos que están cursando las universidades, sobre todo aquellos que hacen mucho esfuerzo, digamos, en toda nuestra Latinoamérica para seguir estudiando, han perdido lo que más desean, según todas las encuestas, y en esto también están a veces agobiados de hacer encuestas porque le estamos pidiendo de distintas sociedades y asociaciones que traten de respondernos, pero lo más importante que destacan es la imposibilidad de pasar el tiempo entre sus pares, con sus amistades, de no acceder a los espacios que tenían habitualmente y a los tiempos nocturnos. Con el tema de la convivencia familiar intensiva, así le pusimos, muchas veces fue sinónimo de convivencia problemática o conflictiva, ¿sí? Y era previa. Y no tener los chicos estos espacios de intimidad, hablan de esta población dependiente, subordinada y limitada en sus posibilidades de actuación. Realmente vemos también la problemática que existía, ahora por suerte se ha liberado eso, porque los chicos tenían que realizar la cuarentena en el lugar donde le habían tocado la cuarentena, y de padres separados o con familias disfuncionales, los chicos no podían concurrir y estar con sus dos padres. Así que bueno, esto por lo menos en Argentina se resolvió, pero realmente era una situación de la convivencia con las distintas familias y las intrincadas a veces realidades que viven los chicos con la diversidad familiar. La simetría muchas veces paterno-filial que acepta un adolescente no es lo mismo que un joven, ¿sí?, que ya vuelve de estudiar y se debe quedar en la casa, pero estaba estudiando en otro lugar, o estaba trabajando en otro lugar y debe quedarse en la casa. Realmente estas cuestiones son muchas veces más pesadas, y por supuesto, muchas de estas presencia de sintomatologías que son psicológicas, muchas veces, por supuesto, la reflejan en el cuerpo, como las dismenorreas, las alteraciones en el sueño, las cefaleas, bueno, variedad, las gastritis, por supuesto. Entonces, muchas alteraciones que también tenemos que hablar. Las comunicaciones virtuales son omnipresentes y, por supuesto, importantes, pero esto de perder el contacto corporal y no disponer de la misma intimidad y de disfrutar de momentos de soledad que antes a veces los tenían cuando el resto de la familia no estaba, y es una queja que aparece permanentemente. Nosotros trabajamos para un decálogo de adolescentes en épocas de pandemia, que los invito a conocer con los colegas del Comité de Adolescencia de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Está hecho por ellos, y nosotros hemos hecho unos toques respecto a lo que era la infodemia, el quedarse en casa, el mantener las rutinas, el valor de la mesa, ¿no? Cuando decíamos en ellos qué valor tenía para ellos la mesa y la posibilidad de ponerse en contacto con la familia, y si se animaban a toda la familia, porque yo siempre digo que los chicos nos miran, y por lo tanto la posibilidad de estar todos conectados o con el celular en la mesa era una cosa frecuente, si al menos en una de las comidas por el día tienen la rutina de dejarlo. Y otra de las cosas en esto de hacerse una agenda de actividades, también pusimos en el decálogo la posibilidad de hacer alguna actividad física, la posibilidad de también tener y de despegar de lo que sea pantallas una hora antes de dormir, y mantener una rutina de sueño de 8 o 9 horas en forma adecuada. Están muy noctámbulos y eso lo estamos viendo. Bueno, gente, yo les comparto una selección de bibliografía que le hicimos para los chicos, los docentes. Me olvidé de decir que la función nuestra fue también trabajar con el Consejo Consultivo de Universidades que constituye la CODAJIC, que son 16 universidades de distintos países,
y con los consejos consultivos estamos trabajando algunas instancias de capacitación docente y comunitaria con los referentes de cada país, porque realmente nuestra consideración es que, como decía en su momento Vicky, debemos trabajar salud y educación en forma conjunta. Realmente para nosotros ha sido un logro habernos constituido antes como consejo consultivo con las universidades, porque realmente pudimos hablar de estas temáticas para que ver un poco y rastrear qué pasa con los alumnos, si se pueden conectar o no, cómo están estudiando, y también esto, por supuesto, bajarlo a las escuelas secundarias y a las escuelas primarias. En el trabajo, como verán, se hizo una recolección importante de bibliografía de apoyo psicológico, y en novedades vamos difundiendo las actividades a través de una agenda, porque ustedes ya lo sabrán, estamos de Zoom en Zoom, y esto también genera determinado tipo de estrés en cuanto a la selección de las actividades que tenemos que realizar, y si nosotros buscamos o no el acompañamiento de los chicos. Me parece que en todas las actividades que vamos a realizar desde las sociedades, yo veo que por suerte dentro de la audiencia hay muchas referentes de adolescencia y juventud. Por favor, denle el espacio a los chicos para expresar sus opiniones. Bueno, les traigo un pedacito de mi tierra, ese es parte de una vista que tiene ahora mi hija en su casa. Dice, tenemos que obligar a la realidad a que responda a nuestros sueños, hay que seguir soñando hasta abolir la falsa frontera entre lo ilusorio y lo tangible, hasta realizarnos y descubrir que el paraíso perdido está ahí, a la vuelta de la esquina. Y yo me parece que nosotros, los chicos, muchas veces buscan el refugio, la posibilidad de conversar, la escucha, el tiempo que necesitan, a pesar de que ya sabemos aparecen con WhatsApp en horarios inesperados, pero bueno, hay que atenderlos, hay que estar, hay que generar redes, ¿sí?, para sostenerlos. Como siempre digo, donde haya un adolescente pujando por crecer, debe haber un adulto que ofrezca un sostén para su empuje. Creo que estoy en tiempo, así que mil gracias y los dejamos para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Mónica por esa excelente intervención, y yo creo que ahí creo que empezamos y finalizamos con esa parte importante de visibilizar a nuestros adolescentes, visibilizarlos, no, pues digamos que en especial en esta época, pero no olvidarnos que siempre debemos tenerlos presentes para todos. Muchas veces en nuestro trabajo, pues los que trabajamos no solamente con adolescentes, sino también con adultos, de pronto estamos muy pendientes de lo que ocurre con esos adultos y todos los cambios que han tenido alrededor de esta pandemia, los cambios físicos, psicológicos, todas las dinámicas familiares, sociales que todos hemos tenido, y se nos olvida muchas veces que nuestros adolescentes también han tenido todos esos cambios, y no solamente los han tenido pues por la pandemia, sino porque además se juntan con los propios cambios de su desarrollo, pues que obviamente están muy floridos en la etapa de la adolescencia y de la juventud. Entonces, eso precisamente en los adolescentes hace que se incrementen mucho más sus riesgos, y ellos están además muy acostumbrados a compartir con otras personas, con sus amigos, pues con otras, en otras circunstancias y en otros escenarios, y esta pandemia pues los ha alejado de todo esto, lo que aumenta también sus riesgos en su salud en general. Entonces, muchísimas gracias de verdad. Creo que maravilloso haber cerrado también con eso de visibilizar, abrimos y cerramos con ese término, visibilizar mucho más a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. Bueno, más que eso, yo creo que podemos entonces entrar a la parte de preguntas. Yo he estado por aquí mirando el chat y no he visto una pregunta como tal propiamente. No sé si el doctor Jimmy Castañeda ha visto alguna pregunta en particular. Doctor Jimmy, no se oye.
Ya, perdona. Ahora sí. Sí, gracias, Lilian. Había una pregunta en el chat que dice textualmente, ¿cómo empezar a pensar el después, el reintegro a las actividades diarias y a volver al contacto social presencial? ¿Quién lo toma? ¿Lo tomas? Bueno, realmente cuando yo les decía esto, que le contaba la cantidad de casos que teníamos y la cantidad que, por ejemplo, Estados Unidos tenía. Realmente con respecto a los cuidados, nosotros hablábamos exactamente que sabíamos que el aislamiento tiene que ser físico y no es aislamiento social, ¿sí? Nosotros decíamos eso exactamente, que el tema de proponerles estas rutinas y lo difícil que va a ser para todos no estar en contacto con otros, los países están haciendo y nosotros tenemos que decir a ellos que cumplan con las indicaciones que dicen los países sobre esto de empezar a liberar las actividades que ellos empiezan a realizar y el cuidado que tenemos que tener nosotros como adultos en esto de la orientación a las actividades que ellos sí pueden o no realizar. Es muy difícil. Como para esto, como yo les digo, no hay recetas. Vi una de las preguntas que decía ahí recién sobre la bebida artesanal. Sí, realmente lo publicaron, la República Dominicana lanza alerta tras muertes por bebida alcohólica artesanal. Y sí es así, desgraciadamente es así. Tiene un nombre que es Claire, ¿sí? Y realmente están sumamente preocupados y habla de, yo no lo conocía realmente, pero me decían los chicos que desde el año 2017 ya este tipo de preparación la hacen como unos alambiques y eso es lo que se consume. Lo que pasa que han tenido en cuenta mayor cantidad de consumo, pues están más dentro de la casa y están socializando de esta manera, no están pudiendo conseguir cerveza, porque es una de las bebidas que ellos más consumen, y sí pueden consumir este tipo de bebida que llaman Claire, que es el alcohol que ellos consideran clandestino. Dice ahí Mónica Carrión, dice, sí, no solo los adolescentes están sometidos a cambios en su rutina, la familia, todos debemos trabajar en conjunto, es así. En esto de, bueno, en Alemania van a regalar cerveza gratis, está en los noticieros oficiales. Bueno, imagínense la angustia de mis pacientes hoy y de los muchachos de la zona. Argentina dijo que el ministro de Educación dijo que los chicos no volvieran a clase hasta que no hubiera una del coronavirus. Entonces, las preguntas fueron terribles, y ahora. Entonces, ¿está la vacuna? ¿No está la vacuna? Acá hay colegas también que estoy viendo, Teresa, más de Argentina. Una de las preguntas que aparecieron hoy, con muchísima angustia, diciendo, bueno, si está la vacuna, me vacuno y no me pasa nada, y entonces voy a volver a clase. Pero dijeron realmente que el ministro de Salud haya justamente dicho que no volverían las clases hasta que no hubiera vacuna. Y entonces uno dice, bueno, el tema de las pautas, el tema del miedo, también como trabajamos. Raúl, apaga. Listo. Yo quería decir algo sobre la pregunta de Susana Grunbaum, sobre el tema ¿qué estamos haciendo para incidir en los tomadores de decisión? ¿Sí? Yo quiero decirles que tenemos un trabajo interagencial muy fuerte en este momento con todas las agencias del sistema de Naciones Unidas y además del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, en unos grupos de trabajo sobre Every Woman, Every Child and Adolescent Health, que existe a nivel regional, a propósito de la estrategia del secretario general de mejorar la salud de las mujeres, niños y adolescentes, y otro era un grupo de trabajo interagencial para la reducción de mortalidad materna, y hay otro sobre jóvenes, juventud.
En este momento todos los grupos de trabajo interagenciales están en funcionamiento pleno, ¿sí? Y justamente hemos escrito una nota interagencialmente a todos los gobiernos de la región, que va a ser circulada el día lunes. Ya luego yo se las puedo enviar a Mónica, no sé qué, para que el grupo de CODAGIP lo... pidiéndole a los gobiernos, solicitando a los gobiernos, digamos, fortalecer todo el tema de la continuidad de atención, sobre todo en servicios de salud sexual y reproductiva. Esa es una línea de trabajo, de abogacía al más alto nivel, reuniones con los tomadores de decisión también, con los directores de salud sexual y reproductiva de los países, que al ser técnicos como nosotros, obviamente ellos están haciendo su máximo esfuerzo, ¿sí? El tema es llegar a los ministros de salud, y para ello estamos usando las plataformas de más alto nivel a nivel regional. En estas plataformas hemos incluido también temas que tienen que ver con los datos. Necesitamos datos desagregados por distintas variables que tienen que ver con los temas, sobre todo de equidad y de desigualdad. Nosotros no sabemos cuánto está impactando la pandemia en las poblaciones más vulnerables. No tenemos los datos, sabemos tanto número de fallecidos, sabemos por grupos de edad que en muchos países son son muy amplios los intervalos de edad que presentan, de 20 a 40, de 50 a 70. Entonces necesitamos datos desagregados para reorganizar también los servicios y saber quiénes están en estos momentos siendo más vulnerables. Sí, es una situación tremendamente compleja, pero les quiero decir que hay conversaciones a los más altos niveles. Nuestra región está en mejor condición que otras, o sea, nuestros países, de alguna manera hay algún tipo de continuidad de atención, pero sin embargo tenemos grandes problemas de disrupción con medicamentos esenciales, con anticonceptivos. Hay países como Uruguay que tienen garantizada la anticoncepción hasta el mes de octubre, porque antes de la pandemia ya habían organizado, digamos, toda la cadena de suministros. Pero hay otros países que tienen desabastecimiento ya este mes. Y lo peor es que hay una ruptura de stock a nivel mundial porque todos los anticonceptivos que se producían en China o en la India han dejado de producir por todos estos meses. La China está reabriendo fábricas para medicamentos, igual en la India. Entonces, realmente nuestro trabajo es en todos los niveles, digamos, del circuito. Pero también esa guía que les acabo de mostrar, que les mandé ahora por el chat, es una guía rápida, es un resumen técnico que hicimos con Juan Díaz entre los dos, para dar algunas orientaciones prácticas sobre el tema de anticonceptivos. Porque, por ejemplo, países como Paraguay se han quedado sin anticoncepción de emergencia con levonorgestrel, pero tienen como alternativa el antiguo método del Yuspe, que es lo mismo, tiene casi nada de diferencia, ¿verdad?, entre usar la píldora de levonorgestrel y volver al método Yuspe hasta que se reponga el stock, ¿sí? Por ejemplo, no hay implantes, bueno, pero pueden usar medroxiprogesterona inyectable. Entonces, ahí está una serie de recomendaciones, de alternativas que tenemos donde tenemos rupturas de stock, y asegurar siempre que las mujeres, las usuarias, las adolescentes, digamos, tengan el acceso al anticonceptivo. Estamos trabajando con los gobiernos para ver los mecanismos alternativos de distribución de medicamentos. En algunos países se está asegurando el stock por 3 meses para medicamentos para enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc. Queremos incorporar el tema de los anticonceptivos en estos paquetes de distribución domiciliaria donde hay, buscar otros métodos alternativos de distribución de anticonceptivos. Este concepto del quick starting, que ya la OMS lo incorporó, que ustedes saben que nació en el marco del Royal College of OBGYNs, de no perder la oportunidad, de ser posible que la persona comience la anticoncepción en la primera consulta y no recitarla y volverla a mandar, etcétera, etcétera. Y todas esas guías, digamos, están puestos en funcionamiento. El tema es convencer a los tomadores de decisión de que el paquete esencial de intervenciones en anticoncepción es un paquete clave en la respuesta de la pandemia, si no queremos tener mortalidad indirecta
por razones de la COVID-19, que ya lo hemos vivido con el H1N1. Hace una década atrás tuvimos un exceso de 5% de muertes maternas. No quiero tomar más tiempo, pero a mí me parece que tenemos que seguir haciendo abogacía. Las sociedades profesionales son muy importantes también en los procesos de abogacía, ¿sí? Cambio. Gracias. Muchas gracias, doctora Vicky. El doctor Misael Albert de República Dominicana nos quiere hacer un comentario acerca de las intoxicaciones con bebidas artesanales. Espero que no me está dando. Sí, gracias Jimmy, muy agradecido. Felicitar las excelentes ponencias que el grupo de colegas de Colombia pues nos están brindando un manjar todos los días. Aclararle a la colega, a la doctora, que sí, es tradicional el uso del clerén, que es una bebida que viene heredada desde el pueblo vecino de Haití, y que lo que ha sucedido recientemente es que unas fábricas clandestinas que lo comercializan están vendiendo ese producto de manera adulterada. Pero entendí que creo que usted mostró una información que no está del todo 100% correcta, porque estas muertes se atribuyen exclusivamente a esa bebida adulterada, y la población que ha muerto de ese grupo es un grupo generalizado, son consumidores que se acercan a ese tipo de bebida porque es barata, porque es la más barata de todas, porque se consigue fácil en algunos comercios de niveles socioeconómicos pobres, y entonces ante la cuarentena, eso sí es cierto, ha aumentado el consumo de bebidas alcohólicas, pero hay libertad en todo el país para el expendio de toda clase de bebidas, y lo que no se hace es expenderla a partir del toque de queda que se establece a las 5 de la tarde hasta las 6 del otro día. Pero durante todo el día, todos los sitios de expendio de bebidas, colmados, supermercados, están abiertos y están disponibles ahí. Un mero aclarando. Felicitarles a todas, y me gustaría saber, Jimmy, si en la experiencia de Colombia tienen muertes maternas. No vi la información, creo que no es, dentro del grupo de las adolescentes embarazadas, si ha habido muertes maternas. Creo que la estadística que presentó la primera profesional, creo que no señaló, especificó que las muertes son 3 en jóvenes adolescentes y que tenían comorbilidades. Quisiera saber si esas 3 muertes hay embarazadas. Muchísimas gracias, y qué bueno que sigan haciendo esta conferencia. Doctor Misael, muchas gracias. No sé si la doctora Iliana tenga información acerca de la pregunta del doctor Misael. Bueno, de pronto mientras la doctora Iliana de pronto accede al audio, en este momento realmente no tenemos datos estadísticos que nos hablen de alguna mortalidad materna en adolescentes. De hecho, creo que no tenemos ninguna mortalidad materna por COVID-19 en Colombia en este momento. Ah, ya tengo a la doctora Iliana. Doctora Iliana ya tiene volumen. En Colombia no hay, okay. pero en otros países hay. Sí, no tenemos las 3 muertes que están descritas en población pediátrica. Son muertes relacionadas a comorbilidad, de enfermedades previas que tenían los niños, malformaciones, pero no tenemos en embarazadas, ni tampoco en embarazadas adolescentes, ni en adolescentes. Listo, muchas gracias, doctora Tal vez Iliana. quería Yo mencionar... quisiera... Hola, quería mencionar algo que vi en el chat, y era vi una pregunta que si estábamos haciendo como seguimiento a los sitios en donde están nuestros adolescentes, por ejemplo, adolescentes con responsabilidad penal, o también
hogares en donde están los chicos, hemos tenido algunos tipos de inconvenientes, y lo digo porque como estamos en cuarentena y en aislamiento, se están presentando casos de jíbaros o personas que metían droga de alguna manera a esos sitios, y se han presentado síndromes de abstinencia. Desde las autoridades realmente las intervenciones han sido medidas no farmacológicas, un impacto completamente, un tratamiento completamente diferente y acompañamiento, que era lo que estaban preguntando en el chat, a las personas que cuidan a nuestros adolescentes. También el acompañamiento no solamente a cuidadores, sino también acompañamiento a padres a través de líneas de salud mental y apoyo psicosocial y apoyo emocional. Doy la respuesta por algo que estaban comentando en el chat. Cambio. Muchas gracias, doctora Iliana. No veo más preguntas, pero yo quisiera plantear algo para escuchar qué piensan respecto a cómo van a ser nuestros adolescentes el otro año, cuando pase toda esta situación, sabiendo que pues todos los sectores sociales y edades están afectados, pero centrándonos en lo que hoy nos atañe, ¿ustedes prevén que haya cambios o características específicas que se marquen a través de los próximos años en ellos? Bueno, respondemos todas, pero bueno, a mí me parece que como nos marca a nosotros como adultos, también los marca a ellos, digamos, de distinta manera. Me parece que realmente no podemos generalizar, no todos cuando dicen todos los chicos están tristes, todos están mal, todos están deprimidos, no podemos generalizar para nada. Hay chicos que están llevando muy bien la posibilidad de compartir con sus hermanos, de estar en la casa, de conectarse, porque bueno, tenían un ritmo y a veces tienen la posibilidad. No es lo mismo un chico rural, como decíamos, pero realmente lo vimos nosotros en nuestra localidad, que hacía por paros docentes y porque realmente nos están pagando los sueldos. Estuvieron los chicos más de medio año sin clases, tenían la posibilidad de circular, pero ahí tuvimos muchas cuestiones para abordar con ellos. Entonces nosotros también tuvimos una población muy cercana. Yo vivo, para los que no saben, en la Patagonia, 130 kilómetros al sur de San Carlos de Bariloche. En el 2019 hubo un brote de hantavirus y toda una población tuvo que estar en cuarentena, y 40 días realmente, y estos chicos que habían perdido clases y estuvieron en cuarentena tuvieron distintos tipos de impacto, pero no todos. Entonces me parece que también las realidades en esto de poder compartir, de no poderse poner en contacto con otro, de tener la presencia de la muerte, ¿no? Y de los cuidados, también depende de los recursos que tengan previamente las personas, ¿sí? Y cómo estén ellos parados frente a esta cuestión de que no saber qué va a pasar con el futuro, qué va a pasar con ellos, y los vemos que hay chicos que tienen muchos más recursos que otros. Así que en esto tampoco hay recetas. No sé, Iliana, Vicky. Bueno, yo creo que vienen en todo. Creo que es un momento de oportunidades. Yo creo que esto que nos están mostrando los chicos, de visibilizar muchas cosas, y también para nosotros como profesionales de la salud, abrirnos a muchos retos. No solamente desde la parte de salud, coincido con Mónica en que el abordaje es diferente a las condiciones del adolescente. Nosotros tenemos adolescentes, por ejemplo, los rurales, que han tenido que estar confinados y no tienen acceso a tecnologías de información para poder tener derecho a la educación. Entonces, vemos cómo
de una u otra manera la pandemia vulnera el acceso y el derecho pues, a la educación. También vemos cómo han disminuido la oportunidad de chicos que venían en tratamientos psicológicos, entonces no se han implementado teleconsultas y podrían de alguna manera estar padeciéndolo. Sin embargo, ha tenido también, ha abierto la posibilidad de que ellos socialicen con sus familias, de que puedan otra vez mirarse, de que puedan otra vez reconocerse en ese núcleo. Y yo creo que viene un mundo diferente, un mundo de post-COVID en el que la conciencia social nos abre posibilidades que nunca nos habíamos imaginado. Y es una gran oportunidad de ejercer esos cambios comportamentales que necesitábamos desde el sistema de salud mayor tiempo para poder ejercerlo. Yo creo que la pandemia nos trae en la urgencia del tiempo y probablemente vamos a tener que cambiar muchas conductas, una conciencia más con el medio ambiente, con la tierra, con la naturaleza. Y creo que muchos chicos ya no nos venían contando y diciéndonos. Yo creo que el tema es aprender de ellos y escucharles y vernos en ellos. Yo creo que sí vienen muchos cambios, pero la mayoría de los cambios nuestros adolescentes ya no los vienen contando, ya no los vienen diciendo y creo que esos cambios se generan precisamente desde la participación juvenil que no podemos olvidar. Lo más importante es hacer que ellos hagan parte de esto, ¿ya? O sea, están confinados, pero pueden hacer parte y esa es la gran oportunidad de esto. Como mencioné en mi presentación, nosotros estamos haciendo una encuesta a adolescentes y jóvenes, ¿sí? Para entender de mejor manera, diría yo, sus necesidades en términos de la pandemia. Y en junio, julio vamos a tener alguna información que pronto nos va a ser muy útil a todos nosotros para la toma también de decisiones, ¿no? Obviamente que esta es una encuesta regional, pero también en algunos países, yo por ejemplo escuchando a Mónica, veo cómo hay una serie de iniciativas para tratar de entender mejor el entorno en el cual en este momento están viviendo los adolescentes en el marco de la pandemia. Los adolescentes, las adolescentes, los jóvenes y los jóvenes de distintos grupos. Pero al igual que a la doctora Ileana Curiel, a mí me preocupa mucho el tema de los jóvenes adolescentes que están en situaciones de alta vulnerabilidad. Es decir, son esos jóvenes en el marco de esas familias, ¿no? Que no tienen acceso a una serie de intervenciones que tienen acceso otros jóvenes. Sin embargo, también hemos visto que en algunos países, y lo estoy viendo aquí en Panamá, en las comunidades Nove Bugle, lo estoy viendo en algunas comunidades de Nicaragua, de Paraguay, hay una serie de iniciativas y proyectos, ¿sí? Buscando otro tipo. Cuando yo presentaba hablaba de innovaciones tecnológicas, pero también tradicionales, es decir, volver un poco a lo que se hacía hace muchos años a nivel comunitario, ¿no? Todas las intervenciones de extensión comunitaria, todas las intervenciones de llevar de alguna manera los servicios a la familia, al hogar, al domicilio, etcétera, ¿no? Servicios de información y también algún tipo de educación sanitaria, etcétera. Entonces, utilizando una serie de intervenciones comunitarias que sabemos que funcionan a nivel local. Entonces, creo que también esto nos da la posibilidad de de ser creativos en la forma como estamos dando también la respuesta a las distintas poblaciones. Cambio. Pero comparto plenamente con la doctora Liliana que yo también espero realmente que la pandemia haya generado un remesón, un terremoto en la conciencia social colectiva del mundo entero. No lo sé, no tengo la respuesta en eso, pero también espero que seamos mejores, ¿no? Gracias, doctora Vicky. Yo quisiera darle la palabra a Diva Moreno, que está levantando la mano y quiere hacer un comentario. Diva. Hola, si ya tengo audio. ¿Me escuchan? Sí. No, Sí, señora. solamente quería agregar que estudios del Lancet
indican que en este tipo de eventos pueden ser un poco más traumáticos para niños y adolescentes, generando en ellos un estrés postraumático más prolongado que incluso los adultos, y también depende de todo lo que había dicho Iliana, Vicky y Mónica, de las condiciones individuales y sociales en que se desenvuelven cada uno y cada una de estos chicos y chicas. Pero cuando tú preguntabas si puede generar algún cambio en ellos, sí, la evidencia lo indica que pueden generar cambios. Muchas gracias por la conferencia, excelente. Un abrazo a todos. Muchas Yo gracias, creo que Viva. no debemos olvidar, creo que no debemos olvidar también que los adolescentes precisamente están en una etapa, principalmente los adolescentes y sobre todo los jóvenes en edades un poco más tempranas, están en una etapa de cambios, de modificaciones y de maduración a nivel neurológica, y eso también pues va a permitir que ellos tomen y expresen las situaciones de una manera diferente, por supuesto también asociado a todo lo que han mencionado, pero no podemos dejar de lado ese desarrollo o esa maduración a nivel cerebral, pues que obviamente va a hacer que ellos perciban las situaciones muy probablemente de una manera diferente. Entonces, digamos que todo termina sumando puntos para una respuesta obviamente individualizada, pero para una respuesta precisamente por el cambio que tienen en estos momentos. Muy bien. Lilian, si estás de acuerdo, yo pienso que podemos cerrar la reunión. Sí, señor. Yo quiero, en nombre de FECOLSO, agradecerles a todos los que nos aportaron en esta cita, a la doctora Iliana Curiel, a la doctora Alma Virginia Camacho, a Mónica Borile y a Lilian Rubiano, siempre grandes líderes de los problemas de los adolescentes en la región. Muchas gracias y será para una próxima ocasión. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos por el acompañamiento hasta este momento. Y bueno, esperemos vernos próximamente otra vez. Hasta luego.